Frau Hannah Arendt, Sie sind die erste Frau, die in dieser Reihe porträtiert werden soll. Die erste Frau, wenn auch freilich mit einer Miércoles 16 de octubre männlichen Beschäftigung. Sie sind Philosoph. Darf ich von dieser Vorbemerkung de 2013, asunto inédito 4 trotz der Anerkennung und des Respekts, den man ihnen en el ciclo alternativo, 23 en el ciclo biológico, 4 horas 28 minutos. das für sie nie existiert hat? Ahí tenemos localizado uno de mis problemas, querido profesor. En ese rayado horizontal, que no debe escribirse como el rayado del queso. Lo he consultado más de 10 y más de 20 y más de 30 veces. O en alemán, 10, 20, 30. O 40, 10, o 50, 50. Y ahora presta atención a esto. El número 6, 6. Y el 7, 7. Y el 16, 16. Y el 17, 16. Y el 60, 60. Y el 70, 70. Y el 11, 11. Comentarios sobre la licuación del hidrógeno. Dice, jo pelotuda, ya me aburrí. Le va a caer a ese una respuesta en alemán. Y el 11, 11. Y el 12, 12. Y el número 100, 100. 100. Y el número 100, 100. 100. No confundir con el 100 inglés. Y el número 100, 100. 100. Y ahora vamos a aprender a contar despacio hasta 9. 9, 8, 5, 5, 4, 3, 2, 2, o como dicen en Austria, en el alemán Deutsch del sur, SVO. Y 1, eins. Pero de esa S final de eins vamos a olvidarnos cuando digamos 21. Ein und 20, 31. Ein und 30. Porque en el caso de que tu teclado no sea alemán, tal vez no puedas conseguir la S, como yo aquí, con el mío. Aunque esa sustitución, vamos a bajar un poco a la señora Arendt. Mucho mejor así. En un 30. Porque en el caso de que tu teclado no sea alemán, tal vez no puedas conseguir la S, como yo aquí con el mío. Aunque esa sustitución por las dos S solo será correcta en algunas palabras y no lo será en el caso de la calle, Straße. Aunque eso lo veremos más adelante, muy seguramente. Y vamos a completarlo, pero ha quedado claro. Ellos toman la unidad y siempre la colocan delante, o al menos en el caso de la primera centena. Y como en inglés mismo existe la edad del 10, que es el 10, 13, 10. Biasig. Ein 50. En 51, o mejor dicho, pensando en alemán de nuevo, pero este es el truco, la regla lógica a la que debemos atender. Primero lo más pequeño y luego lo mayor,
o al menos lo es en la primera centena, y salvando las excepciones comentadas de números que pierden algunos fonemas o que se escriben particularmente de cierta forma, aunque eso no sé exactamente por qué sucede. Y 1 y 50. Repito, ein und 50, y 1 y 60, ein und 60, y 1 y 70, ein und 70, y 1 y 80, ein und 80, y 1 y 90, ein und 90, y comprendiendo la lógica, no queda otra que ensayarnos en ella. Ahora, a mí me parece milagroso. Si comparo este conocimiento con el nivel de conocimiento que tengo de los números de las clases de inglés que he acumulado en toda mi vida. Y ahí no tengo ni 5 años de soltura. Y Einstein aprendió a hablar a los 3 años. Y el profesor Ulha muy amablemente esta mañana me ha invitado a participar en el blog de alemán, pero le he pedido que sea un poco cauto conmigo y que no piense que porque me haya conocido tan razonable no es posible que yo pueda perder el control en cualquier momento, como vosotros sabéis que bien puede suceder. Y que lo lamentaríamos mucho los dos luego, pero además me ha dicho que la señora Hannah Arendt es buena maestra también para aprender alemán, porque habla un alemán bastante claro y estándar. Y él, como nosotros, utiliza la palabra genial. Eso es muy buen síntoma, un síntoma de jovialidad. Y que es buena idea marcarse un objetivo como ese, de yo querer entenderla en esa entrevista que ella realiza en sur person, en persona, in Gespräch mit, en conversación con Günter Gauss, un laut NTER GAUS que se realiza el año pasado, no, el año que se realiza en el año 64. 64 del pasado siglo, 64 del pasado siglo, y que por título recibe el de ¿qué queda? Queda la lengua paterna. No, ay, por Dios, qué error. Queda la lengua materna. ¿Qué queda? Queda la lengua materna. Aunque esto es interesante. Como error incondicionado, ¿sí? Y ahí es que ayer me iluminaba, porque cuando Günter Gauss le pregunta cómo ella escribe, si le cuesta mucho trabajo o le resulta sencillo, ella dice que solo escribe un borrador. Y que como solo escribe cuando ha pensado bien lo que quiere transmitirnos, lo transmite fluidamente a la velocidad que su mecanografiado se lo consiente. Hoy hay demasiados estímulos aquí. Voy a volver a repetir. En conversación Hannah Arendt con Günter Gauss, que se realiza en el año 64. 64 del pasado siglo, y que por título recibe el de ¿qué queda? Queda la lengua materna. Y ahí es que ayer me iluminaba, porque cuando Günter Gauss le pregunta cómo ella escribe, si le cuesta mucho trabajo o le resulta sencillo, ella dice que solo escribe un borrador. Y que como solo escribe cuando ha pensado bien lo que quiere transmitirnos, lo transmite fluidamente, a la velocidad que su mecanografiado se lo consiente. Así que ya sabemos qué método estoy yo siguiendo. Porque recuerda que muchas mañanas he desayunado con ella cuando te esperaba. Pero con ese rayado horizontal me sucede algo semejante a lo que me sucede con la chabola del Muecas. Pero todavía es más obvio en el caso del rayado, porque ayer lo transcribía textualmente al cuaderno. Y si me hice consciente de ello fue porque se me generó una duda
al par de horas. Pero ¿y qué sílabas o fonemas me conducirán a error en el caso de los otros idiomas? De momento, me ha parecido mucho más difícil diferenciar una lengua de otra en el contexto de escucharlas al mismo tiempo, como con Portugal y el portugués. Tratando de buscar un poco mi propia metodología para realizar las deducciones lógicas que precisa mi tesis, enunciada por aquellos días en que Néstor nos dejó. Que te incluyo únicamente el fotograma para que recibas algún tipo de impresión, pero ayer se rompía la frontera de visualizaciones de página en los límites del camino y se alcanzaba el número de 2.1094, que diré como pueda, wir un y muy interesante me ha parecido que en vez de es decir, HDP, voy a tratar de cambiar eso, que es uno de los insultos más denigrantes del mundo, por umlaut, que eso es un sustantivo que indica una vocal modificada. Y la sorpresa ha sido con el dentista. La sorpresa de la obsolescencia radical tan temprana. Y como si yo le hubiera dicho que estudio medicina o farmacia cuando le pregunto por la talidomida, más que nada por si él pudiera indicarme alguna droga vigente en el año 67, que es en el que yo nací en España, y que mi madre o mi padre pudiera haber ingerido, porque tú crees que el alcohol en el esperma de mi padre no pudo afectarme. Porque con la talidomida esto sucedía. Porque tú crees que el alcohol en el esperma de mi padre no pudo afectarme. Porque con la talidomida esto sucedía. Es que hablan de las embarazadas, pero también los hombres lo transmitieron a través del esperma modificado. Pero digo que el dentista me espeta en ese instante. Eso hasta la hija de mi prima lo sabe, que está en tercero de medicina, que yo, claro, no le he preguntado si además de estar en tercero de medicina también sabe pensar. Porque según la profesora Colovini, estar en tercero o en quinto o ser médico ni significa saber pensar, ni significa ser menos ignorante. Solo que yo lo que ahora conozco es que la isomería óptica se debe a su descubrimiento y que se refiere a la disposición de los grupos de carbonos a esta molécula en concreto, si tú no me sacas del error. Porque eso dice la Enciclopedia Popular, que había una versión R que era sedante y una S que era teratógena, del griego ceratos, monstruo. Cuando la focomelia, porque los miembros acortados se asemejan a las aletas de la foca, una deformación tan escandalosamente llamativa, logra que se formalicen unas leyes, porque antes de la catástrofe no existía ninguna ley ni comisión de control de medicamentos. Porque si las lesiones hubieran sido internas, podrían haber llegado a pasarnos hasta desapercibidas, pero están ahí y muchos todavía las sufren, por lo que la defensa de los afectados puede demandar a la empresa, porque esas lesiones no han prescrito. Y lo que me ha parecido un insulto a todos nosotros como nación es que Grünenthal GmbH, que tenía la patente de la talidomida, a pesar de que otras empresas comercializaran con ella bajo distintos nombres, ofrezca 55 euros al mes por víctima. Y en lo que no voy a estar de acuerdo es con las declaraciones de José Riquelme, que dirá que el sufrimiento de un afectado español no es el mismo que el de un afectado alemán, y que esta es la falta de reflexión que más daño nos hace. Te deseo un buen día y drei und 70 wir sind 22
12, 11, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2 ist wo, 1 y 0, 0 que es 0. Ahora son las 5 horas 55 minutos y cuando hacía el envío eran las 5 horas 38 minutos. Hoy ha sido una lección muy difícil. Se incluye el mapa de Europa centrado en Portugal y el portugués en rojo, con una bandera semioculta por las banderas de Inglaterra, Alemania y Francia y cómo se pronuncian en esas lenguas Portugal y portugués, pero el audiovisual está en red, en ser políglota, en una lista mía de La soledad como Ananke. No podría contestar esta pregunta con verdad en términos generales. En lo que hace años, mis recuerdos, ¿qué tipo de respuesta desea, general o personal? De acuerdo, si lo desea, los recuerdos personales. En primer lugar diré que no supe por mi familia que yo era judía. Mi madre era completamente religiosa. Su padre murió pronto. Toda la historia suena muy extraña. Mi abuelo era el presidente de la comunidad judía liberal y era concejal de... Yo procedo de una familia antigua de Königsberg. La palabra judío nunca se oyó en nuestra familia mientras yo fui niña. Me topé con ella por primera vez por los comentarios antisemitas de otros niños en la calle. Kingdom. No merece la pena contarlo. Después de lo cual sí fui, digamos, ilustrada. Tuvo un sentimiento de que ahora es alguien especial. Solo pensé para mis adentros, así son las cosas. Que si tuve el sentimiento de ahora soy alguien especial. Sí, pero esto hoy no puedo descifrárselo más. Me ha conmovido muchísimo, me ha estremecido. ¿De qué modo se sintió especial? Creo objetivamente que estaba relacionado con el ser judía. Por ejemplo, de niña, algo mayorcita ya, yo sabía que tenía aspecto judío, mi aspecto era distinto. Y era muy consciente de ello, pero no de un modo que me hiciera sentirme inferior. Sencillamente así eran las cosas. Además, mi madre o mi hogar familiar, digámoslo así, era un tanto diferente de los habituales. Había muchas cosas especiales en él. También en comparación con los otros niños judíos, incluso con los de mi propia familia. ¿Te diste cuenta del Kinder ahí? Resultaba difícil determinar en qué era especial para la niña que yo era. Günter Gauss insiste. Dice usted que su madre nunca creyó necesario explicarle que era usted judía. Se topó con el antisemitismo de la calle. ¿Había perdido su madre la conciencia de ser judía? Esa conciencia que usted reclamaba. Para sí, en la carta de Schlolen, para ella, este hecho no desempeñaba ya ningún papel. Había conseguido asimilarse o vivía al menos en la ilusión de que así era. Mi madre no era una persona muy teórica. No creo que se hiciese ninguna idea especial al respecto.